Bueno, les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar en el conversatorio con la licenciada Mariana Pacheco. Estamos dentro de lo que son las jornadas de cooperativismo con perspectiva de discapacidad, género y accesibilidad. Y bueno, con Mariana estuvimos estos meses charlando y preparando esta actividad para empezar a pensar también lo que es la perspectiva de género dentro del cooperativismo y además el plus de también pensar en la perspectiva de discapacidad, porque Mariana, en ese sentido, está como representando las dos perspectivas, ¿no? Desde su lugar, desde su trayectoria en la cooperativa, a palabrar, ¿no es cierto? Que ella es la presidenta, y también como secretaria de La Huella. ¿Seguís como secretaria, Mariana? Bien. De la Cooperativa de Inclusión Sociolaboral. Así que bueno, te doy el pase, Mariana, a vos y me vas diciendo lo del Power y lo que necesites. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es una charla entre amigas y compañeras, están las asociadas de Apalabrar. Y bueno, buenas tardes a quienes vayan a verlo después, que quede grabado. El tema de la charla y el tema de conversatorio es lo que más me inspiró para poder pensar. Ahora vamos a pasar, digamos, al Power, pero yo quiero compartir y transmitir que lo que nosotras vamos a ir compartiendo de distintos conceptos sobre el feminismo, a mí me parece que lo tenemos que pensar como disparadores para poder generar algunas respuestas que, por lo menos las mujeres que nos interesa, mujeres y diversidades que nos interesa incidir, sobre todo en nuestro sector cooperativo y poder lograr cada vez más presencia y poder ocupar cargos con decisión, nos tiene que servir como base, digamos, como base teórica, no quedarnos simplemente en saber qué es el techo de cristal, qué es el piso pegajoso, que está bueno saberlo y saber qué literatura hay con respecto al feminismo que no empezó hace unos años, digamos, nada más. Eh, y ahí yo quería arrancar si querés podemos ir poniendo el power, quería arrancar con una frase que es: lo personal es político, y comentar cómo nace esta frase, cómo se origina. Yo por mi generación, digo, las mujeres de mi generación, siempre nos reímos bueno, sobre todo con Lore, que es amiga y compañera, digo, pertenezco a lo que se da en llamar la generación X, la poderosa generación X, decimos. Por mi generación, yo vengo de esa formación, de conocer esa literatura de las feministas de los 70, cuando yo era muy jovencita, cuando empecé a estudiar psicología, cuando fue mi primera carrera, que fue arte dramático. Yo me crucé con un libro, yo después les voy a ir diciendo y a lo mejor lo podemos dejar, después los escribimos, los libros, si les interesa, digamos, la bibliografía que me inspiró para esta charla y que me viene inspirando y que seguramente hay otras. Me crucé con este libro que se llama Escupamos sobre Hegel, la mujer clitórica y la mujer vaginal, que es de Carla Lonzi, de una italiana, que eran bravísimas las tanas. Digamos, en la década del 70, que también hay, digamos, después en la década del 60 también, ¿no? Todo lo que se denomina las diferentes olas, la primera, la segunda, la tercera ola del feminismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Pero acá llegaba mucho el feminismo desde Italia. Y a mí este libro, que sobre todo yo estaba empezando a estudiar psicología en la Facultad de Psicología de la UBA, no puedo creer que todavía lo tengo, lo tuve que buscar, y me, me, me convocó mucho, digamos, a pensar porque lo critican a Freud. Así que eso también otro día lo podemos hablar o tiro para mis colegas y asociadas de Apalabrar, que podría ser una muy linda actividad hablar del psicoanálisis freudiano y lacaniano y el feminismo. Lo critican a Freud, pero después cuando yo estudié y me formé y seguí, digo, no está bien hecha la crítica. Pero Bien. eso lo dejo con suspenso para otro momento. Lo personal es político. Se atribuye principalmente a la feminista estadounidense Carol Hanich,
quien en 1969 escribió un ensayo titulado Lo personal es político. El texto fue publicado en 1970, que es los años, la década que se escribió este libro de Carla Lonzi. Y fíjense, ¿no? Digo, porque después dice la mujer clitórica y la mujer vaginal para poder pensarlo con lo personal político, ¿no? Lo quiero diferenciar con lo íntimo también. Eh, el texto fue publicado en 1970 en la antología Notas sobre, si alguien sabe inglés, la liberación de las mujeres, creo que el segundo año. Allí Hanisch respondía a quienes criticaban los grupos de autoconciencia de mujeres, diciendo que no eran terapia personal, sino un espacio político donde se visibilizaban las opresiones estructurales que atravesaban la vida cotidiana. Yo leí hace poco en Twitter algunas mujeres periodistas que empezaban a criticar o habían hecho una crítica de lo personal es político, en donde decían que justamente esta frase le quita lo social. Después me encantaría abrir el diálogo, ya que no somos tantas, podemos abrir el diálogo. A mí me parece todo lo contrario. Y me quedé pensando en estos grupos de mujeres que se reunían, ¿sí? Para hablar. Y díganme si eso no es lo que seguimos haciendo y lo que seguimos pensando y haciendo en nuestros espacios. Digo, algo que nos distingue al movimiento de mujeres, digamos, y a los distintos espacios de mujeres. En este punto de esta reunión, de que las mujeres nos reunimos para compartir nuestras cuestiones, no solo, este, no solo personales e íntimas, no solo personales en el sentido de lo íntimo. Yo quiero hacer una diferencia entre lo personal y lo íntimo, no es lo mismo. Eh, en este sentido de que nos reunimos, ahí no lo tengo, no lo puedo mostrar, pero no lo tengo, pero lo voy a haber prestado, está el libro Kipu de María Pía López. Lo presté y sí, y muy bien prestado estará, donde ella ahí Kipu Desnudo, habla del cotilleo, del conventillar de las mujeres, de ir haciendo nudo y tejiendo. Esta idea de ir haciendo nudo y tejiendo aparece en varias autoras. Otro librito que les quiero mostrar, después vamos a ir abriendo, que me inspiró, es el hermoso libro de Marlene Guayar, Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Marlene Guayar es muy lúcida, es una compañera muy lúcida, que yo creo la tenemos que escuchar y es muy política. Después voy a leer algunos pedacitos de algunos fragmentos de ese libro. Bien, pasamos entonces ahora sí a las otras diapositivas. Esto seguramente quienes están acá lo deben haber escuchado, quienes se formaron a lo mejor en algunos cursos o diplomatura de género, son cosas como básicas para que podamos entender el género, la diferencia entre género y sexo. El género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. Es una construcción sociohistórica. Y en este punto de la construcción sociohistórica del género, las compañeras de las diversidades, travestis, trans o como ellas quieran llamarse, nos enseñan mucho en este sentido. Algo que después lo con respecto al género, a esta concepción de género, después voy a dar bien el dato, salió hace muy poquito, tengo la entrevista, esperen que les digo, un libro de las feministas que no son de izquierda, mujeres interesadas también en el tema de género, pero no en el tema de las diversidades, que no es algo nuevo, que ya ha estado. Hay una nota de página 12 que no la pude encontrar,
pero donde una compañera atrás decía, si esto es ser mujer, yo no quiero ser mujer. Otro aspecto ahí interesante también como para pensar. Es un libro que se llama, después, insisto, después pasamos toda la bibliografía más prolijamente, Sin padre, sin marido y sin estado. El título del libro es de, las autoras son Melina Vázquez y Carolina Espataro, donde entrevistaron, hicieron una investigación sobre mujeres con pensamiento libertario, pensamiento de centro, nunca se dicen de derecha, vieron que las personas nunca se autodenominan de derecha. Y a mí me parece muy interesante. Está el enlace a la presentación del libro, así que después lo puedo pasar también como podemos armar como una especie de bibliografía, Cele, y eso lo podemos compartir después. Eh, También para salir un poco de la burbuja y sobre todo en este contexto de la burbuja que cada una está y los grupos estamos y nos hablamos entre nosotros y nosotras y sobre todo en este contexto en el que estamos social y político. Bien, pasamos a la otra Cele. Esto. ¿Existe la igualdad entre los géneros en el cooperativismo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? A ver, de principio diríamos que sí. Los principios cooperativistas está la igualdad. Quizás no está expresado, pero no se puede, por ejemplo, en la ley de cooperativas, que es la 20337, que tiene 50 años, hay uno de esos artículos, no recuerdo, no sé si es el 4, en donde no se puede hacer discriminación, pero no está incorporado género, porque todavía no estaba incorporado el término y todavía no lo está el término género o la perspectiva de género. No se puede hacer discriminación por razones políticas, religiosas, de sexo. Ahora después podemos buscarlo y eso lo podemos compartir. Cuando empezamos a trabajar el tema que decía Celeste de discapacidad, lo empezamos a trabajar con cooperativas de inclusión, sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad psicosocial, personas con padecimiento subjetivo, como lo podemos decir a través de la Ley Nacional de Salud Mental, personas que portan un certificado de discapacidad y personas que han estado o están que han mucho encierro durante muchos años sufriendo la situación de internación que deja de ser situación y se convierte en algo casi diría permanente, y personas que han perdido la capacidad jurídica. Esta cuestión de la insania, todo esto lo estoy diciendo por el artículo de la ley de cooperativas, de la ley de cooperativas, se empieza a modificar con la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010 y con la reforma del Código Civil y Comercial por ahí nomás en esos años. No sé si no es en el 2013. Cuando empezamos a hacer ese trabajo con las cooperativas de inclusión sociolaboral y a pensar la reforma de los estatutos y qué necesitábamos en lo que tiene que ver con lo normativo, con una compañera hablábamos de que habría que poder incluir género también en la reforma, si se podía llegar a pensar, cosa que es difícil, en la reforma de la ley, o que esa ley que ya tiene 50 años empezara a ayornarse con los tiempos, digamos, que corren, en donde tenemos que incorporar la perspectiva de discapacidad e incorporar la perspectiva de género. Estamos en un momento social y político en donde no se empezó a quitar la palabra, a suprimir la palabra género. Y había un proyecto dando vuelta que no avanzó, creo, estoy casi segura que no avanzó, no tuve, digamos, ninguna noticia con respecto a eso, de un proyecto de reforma de la ley de identidad de géneros, en donde querían, en ese proyecto, cambian la palabra género por familia. Digamos, una vuelta a la concepción tradicional
de familia. Bueno, no voy a repetir lo que todas han escuchado de lo que quien ocupa ahora el cargo en la presidencia ha dicho en relación a cómo debe estar conformada la familia y que haciendo eco de lo que dicen en Estados Unidos y de lo que decía Elon Musk, el dueño eh, de X, hay solo dos géneros, dos sexos, ¿no? Bien, ahora, todo eso sería la parte normativa y teórica. Ahora, en la práctica, después vamos a llegar a la parte que hay unos números con respecto a cuántas mujeres ocupan lugares de decisión. Falta un montón. Vamos a decir así simplemente. No hay tantas mujeres ocupando cargos de decisión dentro del cooperativismo. A mí me gusta aclarar que cuando decimos cooperativismo, estamos nombrando un amplio espectro. La verdad que cuando decimos cooperativismo, casi que te diría, Cele, no decimos nada, porque nuestro sector cooperativo es muy amplio, es muy diverso, es muy variado. Eh, las distintas tipos de cooperativas son muy diferentes y cómo están conformadas cada una de ellas, cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio públicos, cooperativas de consumo, las escuelas cooperativas, las mutuales, cada una en sí mismo son universos diferentes. Yo hacía siempre un chiste, sobre todo cuando veía las redes y de las actividades del cooperativismo, eh, en donde decíamos, bueno, vamos a tener que exigir cupo de foto, porque si nosotras vemos las noticias de los grandes eventos o de donde cada vez se suben más para donde más se toman las decisiones, las fotos son varones. Entonces compartía un poco en esta red que te deja decir un poco, tampoco, tampoco tanto, no me lanzo tanto en Twitter, pero que te deja decir un poco más, de, bueno, hay mujeres, aunque no parezca, hay mujeres en el cooperativismo, que las hay. Y hay que, acá, digo, cuáles son las estrategias y las acciones que nos damos para ir entrando de a poco en esos lugares y ocupando, sobre todo, lo voy a repetir muchas veces, ocupando lugares de decisión. Este tema de las fotos, de si decir o no decir que no hay tantas mujeres, nos dimos un debate una vez en un intercambio, en un espacio de mujeres cooperativistas, de donde, bueno, no había que ser tan negativa, digamos, siempre como, lo cual yo comparto, de no ser tan negativa, de estar siempre marcando lo que está mal, sino tratar de ser un poco más propositiva. Vamos a la otra filmina. Mi idea, Pero como espera somos... que se me ocurrió una pregunta para que Dale, venía dale. escuchándote y pensando en esto, ¿no? Que decimos, bueno, existe la igualdad entre los géneros en el cooperativismo. ¿Cuáles son los obstáculos que vos tuviste en el cooperativismo para llegar a lugares de toma de decisiones? Si es que crees que has llegado a alguna instancia, yo creo que sí, pero bueno, que lo charlábamos la otra vez. Y después, un comentario aparte que mientras decías del tipo de cooperativas, lo que se me venía a la mente era los estereotipos de género, porque las cooperativas de cuidado, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo ese condicionamiento también se ve en los diferentes tipos de cooperativas? Totalmente, totalmente. Eh, Yo Obstáculos. Sí. comencé con una militancia en las empresas recuperadas, que es un territorio de varones, eh, porque el perfil del trabajador de una empresa recuperada son los trabajadores de fábricas principalmente, y los operarios, los administrativos no se quedan, hay pocos casos que se queden los administrativos o las administrativas las hay algunas, pero son poquitas que se quedan en las empresas recuperadas. La dificultad yo la tuve como mujer y te podría decir como psicóloga, en donde había un ninguneo, primero porque es un espacio, el cooperativismo de trabajo están las cooperativas de cuidadoras, las empresas recuperadas, las que hoy llamamos de inclusión sociolaboral, están todas bajo el universo, son todas cooperativas de trabajo.
En el año, ¿cuánto hace? 15 años atrás, más o menos, se hizo un intento de sacar una ley de cooperativas de trabajo. La verdad que el sector necesita una ley de cooperativas de trabajo porque vas a poder diferenciar las distintas necesidades de las cuidadoras, de las cooperativas de inclusión de personas con discapacidad, de las recuperadas, de los recicladores. No pudieron sacarla, no, no hubo caso, no se pusieron de acuerdo los dirigentes. No hubo caso, ese es otro tema. Los dirigentes, las distintas instituciones, las distintas federaciones, había una compañera que yo, Lorena, se va a acordar, la queremos mucho, una compañera histórica que se llama Silvia Díaz, ella fue militante y hasta ocupó lugares para acceder a ser diputada o no, ella viene de la izquierda, participó en política activamente, quiero decir, y era la única que estaba. Entonces yo empezaba tímidamente a decir, evidentemente no hay mujeres porque tenemos que ir a la excepción. Si la excepción es Silvia, es que no, no hay representación de las mujeres. Yo lo viví en ese sentido sobre todo por la carrera y sobre todo por mujer. Y lo que fui aprendiendo es que era mucho más difícil en nombre propio que si tenés una institución, que si empezás a institucionalizar. Claro, Eh, Creo que, por lo menos en lo que es la cooperativa a palabrar y lo que es, con mucha diferencia, en lo que es la cooperativa La Huella, dentro de cada cooperativa tomamos decisiones, necesariamente. No podés no tomar decisiones porque la cooperativa se achancha, se mueve, se aplasta, hay que tomar decisiones. Pero me fui dando cuenta, fui conociendo que había otras decisiones que se tomaban en otro lado, que había que empezar a hacer un camino institucional. Y ahora cuando vayamos a la parte te contesto algo que tiene que ver con el techo de cristal. dale. ¿Y por qué? O sea, yo lo pensaba cuando vos lo comentabas que esto tenía que ver con las dos cosas. Por un lado, ser mujer y por otro lado, tener una profesión y ser psicóloga. ¿Por qué vos pensás que es por esas dos cuestiones? Lo de mujer primero porque el perfil y sobre todo en la época en que yo hace 2008 sería, 2009, eh, y mucho antes, que todavía no tenía ni idea que iba a terminar siendo cooperativista, cuando fue en la crisis del 2001 y estalló todo por los aires, empezaron a aparecer las empresas recuperadas y como a mí, como a toda la sociedad o a una parte de la sociedad, ese fenómeno nos llamó la atención. En lo que es las empresas recuperadas, en ese momento eran personas, hombres, que tenían entre 45 y 50 años que se iban a quedar en la calle con una estructura de pensamiento claramente machista. Hombres más grandes, que ahora son más grandes, que ahora nos podemos reír de algunas cosas, pero claramente machista. ¿A quién no le pasó de las que están acá, ya siendo más grandecitas, que todavía te sigan diciendo nena? Qué bueno, nena, que viniste, como a mí me lo llegaron a decir en la facultad, después de la reunión de cátedra, que te ibas a tomar un café, así como informalmente, que estamos todos ya charlando, tomando un café. No, nena, lo que pasa es que, bueno, los trabajadores, hombres muy buenos, no tiene que ver, digo, el machismo no tiene que ver con no todos, es otro temón, pero no tiene que ver, digo, con una maldad, ahí también hay que diferenciar. eh, Compañeros que te abrían la puerta, pero eran sumamente machistas, en donde, bueno, ¿qué va a entender una mujer de lo que le estoy hablando de la fábrica o de pensar esto de decirme nena como rebajando el interés? Y a eso le sumás psicología, que era algo que, que presentaba mucha resistencia porque no era concreto, como mucho prejuicio. Acá lo que necesitamos
es que pase esto, pase lo otro, salga esta ley, empieza a haber trabajo. No necesitamos que alguien venga a decirnos cómo nos sentimos o qué es la subjetividad, había cierta... Y no era, y me atrevo a decir, no era solo de los trabajadores, era de algunos profesionales de otras disciplinas sociales que también tenían mucho prejuicio con la psicología en este terreno. Como que decíamos medias pagaditas, ¿viste? Están tratando de conservar su puesto de trabajo en un contexto re difícil y vos venís a hablar de la subjetividad del trabajador en relación de dependencia que pasa a ser patrón, que hay muchísima literatura escrita en ese sentido, y que está bien, porque es verdad que hay un cambio subjetivo. O me lo hacían en chiste, o que ese prejuicio con la psicología de acá estamos todos locos, vas a tener un montón de trabajo, pero hasta ahí. No se tomaba en serio. Eh, en ese sentido, creo, me costó mucho. Yo sentí la soledad, insisto, que me movía en un ámbito de varones porque tenía que ver con las empresas recuperadas. Yo sentí la soledad y que esto es algo que nos caracteriza a las mujeres que nos interesa poder pensar la sociedad de otra manera, el movimiento nuestro, digo, de mujeres, llamémoslo como querramos llamarlo y estemos en los espacios que estemos. Pero cuando estamos las mujeres juntas y queremos proponer algo, como fue lo de cuando salió la ley del aborto legal, seguro y gratuito, esa energía, ese cotilleo, ese tramar, ese tejer, que es un significante que aparece en todos los libros que hoy más o menos rescaté. Otro libro que les quiero recomendar es La potencia feminista de Verónica Gago, que también habla de tejer y de entramar. Si algo que sabemos hacer, este, eso somos las mujeres. Nos nombremos o no nos nombremos feministas, porque a lo mejor no hace falta que te nombres feminista. No es necesario, quizás tampoco. Pero no, eso de ir viendo a otra compañera, entonces vamos a ser las dos las que vamos a ir y vamos a hablar y vamos a presentar otro proyecto, y así vi a otra compañera y otra compañera que a lo largo de los años me ha regalado, digamos, todo este camino, la trama de amigas y compañeras con las que tengo me rodean. Digo, intentos que hicimos en el año 2019 de armar un frente cooperativista, Lore quizás se acuerda, eh, y nuestra ilusión era que todas juntas, las que piensan esto, las que piensan los otros, las que son de esta federación, las que son de la otra federación, vos sos de esta, todas juntas, no fue fácil y sí, logramos hacer una reunión. Pero la cuestión institucional y política no es fácil, por eso yo creo que hay que aprender mucho ahí, hay que aprender mucho para ver que sí tenemos que repetir, qué cosas no, y qué cosas tenemos que innovar nosotras. Si hay algo que nosotras sabemos es inventar e innovar. Buenísimo, Mariam. ¿Seguimos? Vamos con la siguiente. Sí, Dale, ahí va. y acá llegó y acá puedo contar. Techo de cristal. Eh, la metáfora surgió en Estados Unidos en los años 70-80, se atribuye a la periodista Marilyn Loden, quien la usó en una conferencia, miren los años, 1978, qué década esa, ¿no? Para describir las barreras invisibles que impedían a las mujeres llegar a puestos de alta dirección. Acá cuando dice barreras invisibles, yo creo, y a ver, Celes, si estás de acuerdo, que podemos hacer un hilo abrir ahí como un hilo que nos una con las barreras que necesita la discapacidad, las personas con discapacidad que se levanten para poder llevar adelante su vida de manera autónoma, de manera más plena, porque la discapacidad tiene que ver con las barreras que se le impone a la persona. Y ni que hablar de las barreras invisibles en lo que tiene que ver con la discapacidad psicosocial. Porque ustedes se imaginen, si sufrimos, digamos, la opresión, en nombre de todas, porque a veces me dicen, bueno, pero vos no sufrís ninguna opresión, porque vos esto, y yo no cocino, y yo elegí no ser madre, lo elegí. Pero ahí no es lo personal político, eso es algo, digo, no hablamos por una, porque que a mí, o que cada una de nosotras encuentre que en su vida más o menos
la va piloteando y está bien, no quiere decir que no haya mujeres que estén sufriendo un montón esa presión. Que era la discusión con el aborto legal, seguro y gratuito. Era por aquellas mujeres que no podían llegar a la interrupción del embarazo segura, que estábamos ahí en la calle peleando por esa ley. Les recomiendo una película, a mí me gusta mucho el cine, había pensado en unas cosas de cine, les recomiendo una película que se llama, es dura, que se llama El secreto de Vera Drake, es inglesa de los años 50, es dura, pero ahí se ve claramente que había una cuestión de clase con el tema de la interrupción del embarazo y la decisión que una mujer puede hacer con respecto a esa decisión de si ser madre o no. La semana pasada una paciente me decía de 33 años que vio en las redes que se está empezando a hablar de nuevo del instinto materno. Lo tenemos, no sé, le entró duda, pero ¿por qué le entra duda? No porque exista el instinto materno, porque lo que pesa sobre las mujeres, que tampoco existe, es el famoso reloj biológico. No digo que no esté existiendo las distintas etapas hormonales, no estoy negando eso. Yo digo, no, no existe, porque no somos vacas, no somos perras, tenemos alma. Yo creo que desde que se descubrió que teníamos alma y dijeron, sí, las mujeres tienen alma. Creo que no nos la han sacado todavía, nos siguen considerando seres con alma, ¿no? Bueno, podemos elegir. Bueno, este paréntesis, digamos, pero que tiene que ver con esto de las barreras invisibles, me hacía pensar en todo esto. Les recomiendo con respecto a otra película que se llama Vicenta, la tengo porque la directora es argentina y liberó esa película, hay que hacer algo con esa película, está hecho en animación y es sobre un caso de una violación, tiene que ver con una joven con discapacidad, digamos acá el cine nos permite ir uniendo esto, en donde no le autorizaron, es anterior a la ley, no le autorizaron la interrupción del embarazo estando aún en el Código Penal. ¿Se acuerdan que eso era algo que decíamos que en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, estaba permitido legalmente la interrupción del embarazo? Esa película es preciosa, la madre ha hecho una lucha increíble junto con mujeres, grupos de mujeres rescatistas. Esa película, Vicenta, ese documental, es un documental y está hecho con dibujos, con animación, es conmovedora. Bueno, la difusión a partir de los años 80 fue popularizada en medios de negocios y estudios académicos sobre discriminación laboral. Yo me quedé pensando si esto de que a partir de los 80 lo tomaron los medios de negocio, me quedé pensando si no será por esto que algunas feministas o compañeras porque están quienes dicen que tenemos que hablar de los feminismos, que no hay un feminismo, que tenemos que hablar de los feminismos, y están quienes militan en los feminismos populares. Chao, Rosy, gracias por estar. Gracias. Eh, Me quedé pensando si no sería por esto, porque dicen que a veces que esto del techo de cristal le cae únicamente a mujeres de cierta posición, ¿viste? Económico, de clase media, o mujeres que trabajan, que hacen carrera empresarial o que hacen alguna carrera. A veces se le hace esta crítica, que no tiene que ver con los feminismos populares y que es probable, digo, lo dijo como para pensar, es probable. Significado, designa los obstáculos invisibles pero muy reales que frenan el ascenso de las mujeres en la jerarquía profesional, aun cuando tengan la misma preparación o más mérito que los hombres. A mí me pasó, no voy a dar nombres de la federación, pero nunca me pasó tan claramente. Digamos, me pasó claramente de sentir de decir, uy, esto es el techo de cristal porque fui avanzando. Si yo no hubiera avanzado, no hubiera sentido, digamos, no me hubiera chocado. En donde
la cosa se iba cada vez más cerrando en decisiones y no con hombres que ocupan cargos altos y en donde no estaba ahí invitada a estar en las reuniones. Y yo me daba cuenta que no me estaban diciendo. Hice igual, dije, yo quiero estar en esa reunión. Me dijeron, no, por tal motivo, por otro, no importa. Digo, puede que esté, a ver, no voy a discutir la táctica política, estrategias, en ese momento era, no era, pero no, hasta acá llegaste. Hasta acá, eh, pero sí creo que hay que seguir. Y otras compañeras también han contado de situaciones, sobre todo en el ámbito sindical, la verdad que es difícil también, digo, eh, donde no son invitadas a reuniones y en donde se han quedado sentadas en las reuniones a propósito y fueron invitadas a salir. Eh, bueno, a mí me interesa hablar todo esto para ver cómo hacemos si esto está naturalizado, si no está naturalizado, qué podemos hacer. A veces, como estas barreras son invisibles, yo pensaba, también lo que nosotras podemos ir haciendo, quizás también tenga que ser un poco invisible, un poco como si no se dieran cuenta, digamos, para poder llegar hasta hasta cierto lugar o cierto nivel para poder seguir avanzando y poder ocupar esos lugares y cambiar ciertas lógicas, ¿no? Eh, Volviendo a nuestro sector cooperativo, no estoy diciendo nada que no sea público en el sentido de el tema de las fotos, el tema de quiénes presentan los temas en distintos eventos o charlas, la mayoría son varones. Hay que rescatar, tenemos actualmente una presidenta de una federación que es de cooperativas de servicios públicos de electricidad, que Gisela Willy ocupa por primera vez la presidencia de la federación, que fue SCOE, que la verdad que es una alegría, y Gisela hace muchos años que está en el sector cooperativo, hoy en día es una dirigente del sector, así que también debe tener anécdotas para comentar. Gisela forma parte del Comité de Género Cooperar, pero eso después contamos un poco los espacios de mujeres dentro de nuestro sector. Dale, Pasamos, Marian, ¿sabés qué te quería preguntar? ¿Qué sentiste vos cuando te diste cuenta que experimentaste el techo de cristal? ay, primero que nada sentí mucha bronca, sentí bronca, y a mí misma me decía, eh, uy, viste, porque vas como aprendiendo y charlando con otras, con otros, digo, y he conocido en estos años haciendo incidencia de políticas públicas, y he conocido mujeres políticas ocupando cargos que los ocuparon antes y los siguen ocupando, y también era difícil relacionarse con las compañeras. Otro debate de si las compañeras tienen que seguir la misma lógica para poder llegar, porque si no, entonces no llegan. Bueno, y yo digo, ay, parecen como esas compañeras, cuando yo sentí esa bronca, digo, bueno, primero que sí, existe, no No es es un un invento, concepto, no son cosas, existe, no estamos locas, existe. existe. Y después decía, bueno, no tengo que ser tan emocional, porque yo veía, viste, vos ves a mujeres, hablo de mi sector, de mujeres que ocupan cargo en lo que me he tenido que vincular a lo largo de estos años, donde ves, bueno, vos no podés entonces ejercer cierta cuestión política o tratar de incidir, me decía a mí misma, porque entonces si te enojas, sos tan emocional, me dejo llevar por lo emocional, pero bueno, después pude como repensarlo. eh, después de que se me pasó así como el El enojo, ataque. la La toma de primero, conciencia es tremendo. Cuando realmente vos sos consciente de que estás experimentando esto, es muy fuerte, ¿o no?
Sí, es muy fuerte, la verdad que sí. Por eso te decía que lo primero que me dio fue bronca. Eh, Tenemos algo, no, o por lo menos yo, y yo creo que mis amigas también, viste, Dios las hace, Ellas se juntan. hace una. Tenemos una cosa así como muy visceral, viste, como la emoción primero, pero después fui como bajando y pensando y diciendo, bueno, a ver esto, ¿qué me deja de enseñanza? ¿Qué puedo aprender de esto? Mm. Para ver cómo me voy a ir manejando. Sí, Y y la pregunta es cómo romper ese techo de cristal, cómo pensar, ¿no? En romper ese techo de cristal, que obviamente no es algo que vaya a ser que hay que pensarlo entre todas las personas, ¿no? En forma colectiva. totalmente, totalmente. Creo que por lo menos no se rompe de una vez, creo que hay que ir agujereándolo de a poco. Verónica Gago en La potencia feminista, ella habla de que el feminismo es situado, digamos, y me interesa, digamos, lo que propone el pensamiento en situación o poder pensar las distintas situaciones, digo, ¿no? No generalizando, pero sí como ir agujereando de a poco este, ciertas cuestiones en donde te estás moviendo. Bueno, cuando hablamos en la cooperativa, sobre todo en apalabrar, cómo acercarnos a una confederación muy importante, porque por eso te decía yo que cuando decís cooperativismo es como si no dijeras nada y que siempre ir como aclarando. Está el cooperativismo, yo lo llamo tradicional, a veces me dicen que no tengo que llamarlo así, pero para mí es el cooperativismo tradicional. Hay otro cooperativismo que es más popular. Bueno, hoy en el Congreso hicieron una actividad, la hizo Cooperar, que es una de las confederaciones más importantes que hay en la Argentina. Habrá cosas que nos gustarán, otras que no. Bueno, pero para eso hay que estar, digamos, hay que estar adentro. Lo hemos hablado también dentro de Apalabrar, y yo creo mucho en lo micro, en lo de a poco, y en la medida de lo posible. A veces no se puede, pero en la medida de lo posible, cuando te dicen, bueno, vamos a tal lado, no puede, pero puede ir solamente. La importancia de ocupar cargos también en los consejos de administración de las cooperativas. Eso es muy importante, porque eso también entra a jugar ese cargo cuando vos querés pasar a otros niveles más altos, como de federación o confederación. Como la presidenta o el presidente de una cooperativa de trabajo es el representante legal junto con el secretario o secretaria, siempre invitan a la presidenta o al presidente. Pero si se puede, en la medida de lo posible, siempre ir pidiendo, parece una tontería, pero no, pero puede ir otra persona, sobre todo puede ir otra compañera, puede, digo, siempre, esas pequeñas cosas de eso estoy muy, muy convencida, son pasos más lentos quizás, pero creo que se puede ir rompiendo con eso, tomando conciencia, como decías vos, digo, ese momento como decías vos, él, ese momento de la toma de conciencia, pensando también estrategia. Yo un poco en alguna reunión me acuerdo que le decía a las compañeras, creo que en alguna reunión de los encuentros de mujeres cooperativistas en el Centro Cultural de la Cooperación, creo que les dije, bueno, hay ciertos lugares que hay que ocupar, pero no va, yo se lo compartía con mis compañeras, a ver qué me decían ellas. Yo creo que no podemos entrar gritando, se va a caer, se va a caer, con el puño en alto. Que me gustaría, me encantaría, pero va a durar un día, me van a cerrar la puerta. Otra que el techo de cristal. Sí, No, entonces tal cual. ahí es donde vas acomodando, digo, esta es mi idea, este es mi pensamiento, esto es lo que comparto con las compañeras, e ir encontrando esas maneras de, de ir llegando a esos lugares para modificar, para que lo que decimos no quede en palabras. Digo, para lo que decimos no quede en palabras, porque si para qué, ¿por qué una se vuelve feminista o se nombra feminista? Hablando de libros con los que me encontré,
Es Mujer, Locura y Sociedad, también del 86, yo era muy jovencita, de Franca Basaglia, es la mujer No, de Basaglia, de no, Franco Basaglia, mira, donde habla acá un poco, y ahí también Cele pensaba la perspectiva en discapacidad y en género, que me abrí un poco más lo que estaba diciendo y no llegué a decir, que lo que cae sobre nosotras, el tema de la opresión, los prejuicios, por ser mujeres, imagínense por ser locas y mujeres. Imagínense aquella mujer que porta con ese estigma, digo, de ser loca. Están muchísimo más invisibilizadas. Todo el mundo conoce el Borda, no todo el mundo conoce Moyano. tal cual. Y siempre se Y nombra ha al ido Buda. al Sí. Moyano, hospital de acá de Cava, neuropsiquiátrico de mujeres. Dentro del Hospital Moyano funcionó, no sé si sigue funcionando, una radio durante años, más de 10 años. Nadie la conocía. Mm. Se movieron un montón, estuvieron en una radio de Cava con Alfredo Zayat, con Lorena Duba, cuando hicimos Voces de Aquelarre, las compañeras de Desate estaban. 10 años, 2 años hacía que funcionaban y no sabían que existía. Digo, eso, digo, soportar ese estigma de mujer loca y traba o travesti, que Marlene Guayar lo dice muy, muy lindo ahí, de esa diferencia y de querer llamarse así. Eh, bueno, eso, ir como para qué todo ese recorrido, por qué una mujer elige ese camino. Este, porque sabe, yo ninguna mujer, bueno, ninguna, vamos a ver, no voy a generalizar, después del libro que mencioné, no sé, o casi ninguna mujer es indiferente al sufrimiento de otra, no debería serlo, no debería serlo. Entonces es para modificar, es para cada vez en lo posible ir cambiando y modificando aquello que no nos gusta en las instituciones que queremos estar y en el sector que queremos estar. ¿Sabes qué me quedé Bueno, pensando, Mariam? Que vos en un momento dijiste que habías conocido a estas mujeres que ocupaban cargos políticos, pero que ellas se movían con una determinada lógica. Eso es lo que vos habías observado. ¿Cuál era esa determinada lógica? más fría, no Mm, era la lógica de la construcción del vínculo. mm, Nosotras tenemos, me parece que podríamos decir, quienes estamos en esto del movimiento de mujeres, de la trama, del nudo, tenemos en las cooperativas de inclusión, tenemos una construcción que se basa en el vínculo, en el afecto. Acá no, compañeras que ocuparon cargos que por algún motivo de incidencia de políticas públicas con la temática de cooperativas de inclusión, vamos a terminar siendo amigas, todo muy lindo, digo, o aquella cuestión de la foto, que sea solamente para la foto, toda esa cáscara, que te das cuenta después, digamos, que es una cáscara, en ese sentido, hay una cuestión, no digo que no haya que hacerlo políticamente, hay una cuestión de cálculo frío que quizás es necesario. Estamos hablando de mujeres que están llevando adelante una carrera política y mm. que están decididas a ocupar cargos y que está muy bien y que se celebra. Pero hay un punto que yo creo que nos hace la diferencia, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con los afectos, eh, que ahí no lo encontré. Terminó, como si alguna vez dije que íbamos a hacer, no sé, yo no le digo vamos a ser amigo a cualquiera o amiga a cualquiera, pero quizás eso sí sea una cuestión personal demasiado exagerada. Eh, Quiero leer que tiene que ver con esto que estamos diciendo, justo una parte del libro de Marlene, que en donde ella dice esto del afecto. El libro, una teoría lo suficientemente
buena, que está dedicado a pensar el cuidado de las niñeces, está parafraseando una frase de Winnicott, que es un psicólogo, fue un psicólogo inglés, eh, con un gran desarrollo de lo que tiene que ver con niñez, pero sobre todo con la adolescencia, donde él desarrolla el tema de la madre lo suficientemente buena. Y ella dice, creo que es acá, si no se los cuento, cómo organizar, estaba hablando de lo político, cómo organizar políticamente aquellos espacios donde estamos. ¿Cómo vas a organizar, dice ella, políticamente si no sabes a quién tenés al lado, si no sabes si le gusta el café o el té, si no sabes si sufre de la vesícula? Yo estoy en esa línea de construcción y estoy convencida que mis compañeras también, digo, de ese acompañamiento, digo, de ese equipo. Si cada libro que leo, si yo me quedo con Kipu de María Pía López, es porque estoy convencida que en mi práctica eso está. Entonces, Marlene dice eso. Y esta cuestión de esta lógica de cálculo, de número para que las políticas salgan, es más fría. Hay digamos, tampoco quiero caer en la ingenuidad, digo, ¿no? De vamos a cambiar el sistema político, ¿no? Vieron que cada vez que hay elecciones y después que perdimos en el 23, salía mucho notas y en las redes sociales de estos temas son piantavotos. No hay que hablar de feminismo, no hay que hablar de género. El progresismo, ahora, si ustedes entran y recorren Twitter, se está planteando eso. Ahora dicen, ya nadie habla con la E, ya nadie dice tiene corazones verdes o tiene corazones violetas. O no. No quiero caer en la ingenuidad de negar que hay un sistema político, de que existen las ciencias políticas, pero me refiero a eso, digo, me refiero a esa cuestión que algunas elegimos, porque de una u otra manera en nuestro sector llevamos adelante acciones políticas, en políticas institucionales, digamos. En ese sentido, digo, pasamos, L. Pasamos, sí, estaba tratando ahí de pasarlo, pero ahí está. Seguimos. Y el piso pegajoso, que confieso que yo, se me cayó la botella de plástico, que confieso que yo no lo conocía. Sí conocía el techo de cristal, no sé cuántas de ustedes, después a lo mejor estaría bueno que nos puedan compartir. Esperen que se me fue, ahí está. Eh, Piso pegajoso, origen. Surge en la literatura académica de los años 90. Me llamó la atención el momento en que surge, en la década que surge, especialmente en economía y estudios de género, investigaciones de Catherine Bergey, 1992, y Sharon Levy, 1991, lo usan para explicar por qué muchas mujeres quedan atrapadas en los niveles laborales más bajos. Significado alude a las condiciones estructurales, culturales y familiares que mantienen a las mujeres en empleos de baja remuneración y escasas posibilidades de ascenso. Es el correlato del techo de cristal en la base de la pirámide. Yo pensaba en esto lo que hablábamos antes de las clases, digamos, socioeconómicas, las diferencias de clase en, en, en las mujeres. Y sobre todo, si bien surgió en los 90, pensaba en una cuestión generacional, quienes son más grandes y son de mi generación y tienen sus madres y sus abuelas, pero si escuchamos a las mujeres de 70 hoy en día, cómo les ha costado salir, digamos, de su casa o no se imaginaban que pudieran hacer otra cosa, que no sea este, dedicarse a su casa. Digo, lo básico, digamos, del feminismo, la mujer, ¿no? Adentro, sí, no hay problema. Gracias, Lore. Eh, y el varón afuera. Yo hace mucho tiempo, siendo joven, muy joven, me había pescado que no existe un equivalente a la palabra mujeriego en mujer.
porque el varón es mujeriego, ¿verdad? Es don Juan, es mujeriego, ¿no? ¿Y nosotras qué somos? Si te gusta más de un varón, o te gustan los varones, o la chica, o lo que sea. No, 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 no hay que pensarlo mucho. No había un hombre público y que era una mujer pública. O digo, sobre todo esas generaciones. Digo, las generaciones, en los años en los que yo crecí, en los 90 era muy, muy joven, estaba pasando los 20 y pico, y habíamos crecido con esa, digamos, con esa carga. Eh, del piso, digamos, del piso, pero sí viendo a nuestras madres y nuestras abuelas y queriendo, digamos, salir de la casa. Donde algunas cuestiones, digo, supongo que no tanto en las generaciones más jóvenes, pero algunas cuestiones todavía de esta diferencia del adentro y el afuera con varón y con mujer. Sí, tal cual. Pensaba un poco, se me venía a la cabeza por ahí actividades como costura, ¿no? Coser en la casa, cuidar a algún familiar o cuidar a alguien, o sea, sería esos Te los ejemplos. enseñaban, vos tenías que ir a corte y confección. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, existía corte y confección. Chiche Helblum, vamos a decirle, bueno, no sé cómo decirle, periodista, una vez dijo en una entrevista, no sé si era modelo, mediática, sí, una modelo de la televisión, que para qué va a estudiar, para qué iba a estudiar, si después iba a casar, este, no hace tanto, digamos, de eso. Sí, se nota mucho, digamos, un gran retroceso desde la perspectiva de derecho y de la perspectiva de género. Eso que vos decías de cómo nos nombramos, del lenguaje, esto del voto, es como muy claro que hay un montón de cosas que de un momento a otro como que ya no están, ¿no? Como que se apagaron, como que parece que esa revolución que se vivió hace muy poquito se apagó, ¿no? Es Sí, y preocupante. que quizás espero, ojalá nos enseñe o podamos aprender que eso estaba igual en la sociedad y que ahora surgió. Había toda una gran parte de la sociedad que de esto no quería saber nada, Claro. no quería saber nada. También ciertos espacios, por eso yo hablaba al principio de burbuja, ciertos espacios muy cerrados, muy de hablarnos entre nosotros y nosotras mismas, no está bueno tampoco. Digo, porque a veces, no sé, era difícil poder soportar la diferencia, este, aún en esos espacios dentro de la economía social y solidaria, había un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo con algunas cosas y he tenido discusiones muy fuertes, sobre todo con una compañera, en donde nos costaba, digamos, Entonces, si entre nosotros mismos o nosotras no podíamos soportar la diferencia, imagínate hacia afuera, por decirlo así, este, con otros. Digo, ahí me parece que, o personas de otras generaciones, hubo una época, sobre todo del tema de la ola verde y del tema cuando sale la ley del aborto legal, seguro y gratuito, donde estaba todo en auge y donde ciertos compañeros grandes, de más de 70, empezaban a cuestionarse o querían hacer chistes o nos decían, che, yo no quiero hablar así o no, tengo miedo de decir algo, y eso no lo tomábamos con humor. Yo tenía diferencias con respecto a eso y he discutido, porque no había que tomarlo tan seriamente, habría que dejar que el compañero hablara como quisiera, pero lo teníamos que tener acá sentado al lado nuestro y estando en un espacio de mujeres. Yo soy de esa idea, digamos, tengo esa idea. No me gusta nada que tenga que ver con una cosa rígida y como vengo del tema de la salud mental, de mi práctica clínica y de la creación de una cooperativa dentro de un hospital psiquiátrico, todo lo que tenga que ver con encierro, que no hace falta pensar en grandes instituciones,
para sentir el encierro, como que me pone alerta, porque podemos tener el encierro aún dentro de nuestra propia casa, bueno, ni hablar ahí, ya no estoy pensando en el tema de violencia de género, es otro capítulo, pero digo, podemos tener encierro en varios espacios, digo, una misma persona puede estar sufriendo el encierro. Entonces ahí no, me reconozco como más sensible. No me gustan las cosas tan rígidas ni tan determinantes. Bueno, bien, Mariam, ¿avanzamos? Paredes, Ah, sí. vamos con Vos, las vos partes. parame, ¿eh? Cuando sea me Dale. decís la hora. Estamos bien, son 7:20, pero para que tengas tiempo y para que haya intercambio, Dale, terminamos el Power y comento algunas cosas que compartí. Algunos libros ya los empecé a compartir. dale. Paredes de cristal. Origen, concepto acuñado en los años 90 y 2000 en estudios de género y sociología del trabajo. Se encuentra en trabajos de la Unión Europea y de la OIT. Describe la segregación horizontal, la tendencia a concentrar a las mujeres en ciertos sectores o áreas, que era lo que decías vos al comienzo, de educación, cuidado, administración, salud, y a los hombres en otros más valorizados y mejor pagos, ingeniería, finanzas, tecnología. Esto se ve claramente hasta el día de hoy. Es decir, incluso cuando no hay un techo explícito, hay muros invisibles que limitan la movilidad entre las áreas profesionales. Sí, nuestras Hasta propias decisiones. Vos sabés que cuando les cuento que cuando pensábamos en esta charla, yo le decía a Mariana, yo me impacté mucho cuando conocí en este concepto, porque me di cuenta que había sido influenciada en mi vida, en mi carrera, por esto. Y que obviamente es algo invisible de la que uno no da cuenta, ¿no? Yo soy licenciada en terapia ocupacional, o sea, estoy en el área de salud y ahora también en educación. Y fue como poner nombre a eso que desconocemos o a eso que culturalmente, ¿no? Heredamos, por así decirlo, es un choque, esa toma de conciencia que Mariana hablaba del techo de cristal. Bueno, a mí me pasó con esto y también me pareció como súper fuerte Claro, o sea, darme cuenta que había sido sumamente influida, ¿entendés? Desde lo metapsicológico, no sé cómo decirlo. Fue como sí, decidí, digamos, por el sistema patriarcal, por algo que es estructural. Eso me impresionó, de darme cuenta, de poder claro. poner un contexto, un marco teórico y decir, wow, esto es como muy fuerte. em, Darnos cuenta de eso. Y algo que acá aparece, bueno, en esta definición nombrado como finanzas, que creo que hay que llamarlo también a las cosas por su nombre, es la relación del dinero, la relación que las mujeres tenemos con el dinero y los que nos han enseñado, digo, yo he atendido mujeres de más de 70 años que fallece el marido, que era el que se ocupaba de todo, digo, de tener que pagar los impuestos, de no saber cómo manejaba la, la cuenta bancaria. Eh, y mujeres más jóvenes también, ¿eh? Mujeres más jóvenes también. Bueno, ahí tenés también el tema de la maternidad. Estaba buscando la frasecita que en este libro de Mujer, Locura y Sociedad, ya en el 86, Franca Basaglia decía, estaban escribiendo un manifiesto y querían empezar a pensar en política y hablar, eh, y dice, los motivos que me habían llevado a este análisis, a escribir todo esto lo que empezó a pensar, que me había llevado a este análisis, era la sospecha o la certeza de que aún en una nueva hipotética dimensión, que entonces parecía próxima, la mujer estaba preocupada por esto. La mujer tuviera que reducirse a preparar la leche caliente a los revolucionarios. Hay un libro, ay, perdón que no me acuerdo ahora, porque voy asociando en el acto, tengo los libros que preparé, pero hay un libro, lo prometo que lo podemos poner en la bibliografía, que escribió una economista de quienes llevaban los cuidados de todos los pensadores intelectuales y quienes tenían todo preparado para que ellos pudieran pensar. Eh, y el tema, eso que te decía también, de poder incluir el tema del dinero
en esto, de dedicarse, ¿no? a cuestiones que no tuviera nada que ver con eso. Por eso me parece que la frase de Silvia Federici es absolutamente revolucionaria, ¿no? No es amor, es trabajo no pago. Digo, provocativa, porque mujeres, como esta que yo te mencionaba al comienzo de este libro de las mujeres liberales, dicen, no, es amor, ¿cómo no voy a amar a mi familia? Sí, O ellas dicen, nosotras no somos feministas, tenemos estas ideas de avance y de igualdad entre el hombre y la mujer, pero queremos seguir siendo femeninas. claro, tal cual. Y también pensaba en la relación entre Gracias, el, Melissa. Sí, estadísima, entre el dinero y el poder y la libertad que le puede generar eso a una mujer, ¿no? O exactamente. sea, Bueno, como, hablábamos con una compañera que a esas reuniones que no podés ir o cuando ya la cosa se cierra entre ellos, es porque también hay un tema de dinero, porque con lo que vos decís, claro, sí, sí. Bien, seguimos ya, vamos terminando. seguimos, seguimos, sí. Bueno, y llegamos acá. Llegamos a la parte de discapacidad. Esto aclaré que era la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad anterior, que sí toma lo que está establecido y lo que está establecido por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en lo que debe tenerse en cuenta es el modelo social, ¿no? El modelo hay tres modelos, ahí lo puse modelo tradicional o de prescindencia, que es la persona con discapacidad como sujeto de beneficencia, y su enfoque está puesto en la marginación orgánica y funcional. A mí me parece que esto está muy instalado en lo que tiene que ver con la discapacidad psicosocial, sobre todo por este no pueden, por esto que yo comentaba antes de la insanía, que con la modificación del Código Civil y Comercial se parte de la capacidad jurídica, se parte de la presunción de capacidad jurídica. Las personas con discapacidad psicosocial. Tiene que establecer el juez en qué no puede ejercer su capacidad jurídica. Después está el modelo médico rehabilitador, el tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir la cura o una mejor adaptación de las personas y un cambio de su conducta. Esto, yo creo que ahí tenemos también para pensar varias cosas. La discapacidad no es una enfermedad, como nos enseñan quienes son especialistas en el tema, forma parte de la diversidad simbólica humana, forma parte de la diversidad humana, pero a la vez también necesita atención. Digo, puede ser que no estamos diciendo que una persona con discapacidad no necesite atención médica, pero no puede reducirse a eso la persona o el sujeto. El modelo social del sujeto me sale porque tengo toda la formación psicoanalítica. Hablamos de sujeto todo el tiempo que también lo pienso cada vez que lo digo. Modelo social de la discapacidad. Concepto de autonomía, este es el modelo que debe regir, no es el modelo que está rigiendo hoy en día, porque Andis depende del Ministerio de Salud, O sea que volvió a salud, habilitador. es el concepto de autonomía e independencia personal y hablando de las barreras sociales en el entorno. Y hablando, ahí me comí algo, se levantan también las barreras, ¿sí? Conociéndolas. Son barreras, creo que... ¿Lo puse eso de las distintas barreras? No, no están, pero No son lo las puse. actitudinales, los Las prejuicios, actitudinales, las arquitectónicas, claro, que las más difíciles son las socioculturales, que son las actitudinales, los prejuicios. exactamente. Claro, que los prejuicios con las personas con discapacidad, la infantilización, Mm, el exacto. suponer que son buenos, que son ángeles, que son especiales, como se dice, o no es correcto decir capacidades especiales. Yo me acuerdo cuando tomé el curso en Andis, quien estaba dando el curso decía, no somos Superman, no somos Batman, son personas como cualquier otro y sobre todo sujetos de derecho como toda persona. Claro, tal cual. Debe ser, digamos, debe ser considerada. Pero porque acá en este modelo, digamos que el origen de la discapacidad en sí es social, a través de esas barreras, ¿no?
que genera la misma sociedad. Entonces, ¿cómo pensar en poder reducir o eliminar todo ese tipo de barreras? Y el rehabilitador lo que quiere hacer es normalizar, o sea, poder rehabilitarlo para que pueda producir y ser normal, ¿no? Dentro de la sociedad capitalista, un modelo también muy capacitado. Exactamente, claro, sí. ¿Seguimos, María? Vale, seguimos, seguimos. Y ahí acá tenemos los dos pactos. Y acá tenemos los dos pactos. El pacto por la no violencia de género es el pacto que surgió en el Comité de Género de Cooperar en el año, creo que 2021 o 2019, no recuerdo exactamente, pensé que lo había puesto ahí, me parece que en el 2019. El Comité de Género de Cooperar nació hace bastante, hace unos cuantos años, y está conformado por distintas compañeras que forman parte de distintas federaciones en Cooperar. Porque como ustedes saben, las personas se nuclean en cooperativas, las cooperativas se nuclean en federaciones y las federaciones se nuclean en confederaciones. Entonces, el Comité de Género de Cooperar está conformado por las federaciones que vienen trabajando el tema de género. Y en su momento surgió la posibilidad de hacer, eso lo podemos compartir también para quienes estén interesadas, este pacto por la no violencia de género, que pueden firmar y deben firmar las distintas federaciones que se comprometen por tener espacios libres de violencia, por la igualdad, ¿sí? La igualdad de género. Así que bueno, y sobre este modelo trabajamos en la Comisión de Discapacidad de Cooperar, hace ya 3 años, un pacto de compromiso sobre discapacidad, basado en el modelo del pacto con distintos puntos para apoyar, por ejemplo, cooperativas de inclusión sociolaboral, eh, lograr hacer capacitaciones en todas esas federaciones o cooperativas que no están formadas en la perspectiva de discapacidad, incorporar personas con discapacidad, cómo poder pensar la inclusión laboral de personas con discapacidad en las distintas cooperativas. Entonces tiene varios de los puntos, es muy nuevito, y estamos en los distintos momentos de que las distintas federaciones firmen y se comprometan en con este pacto. Están empezando a interesarse más. Hay una federación que quiere armar una comisión de inclusión. Una de las áreas va a ser discapacidad, personas mayores, Bueno, niñez. O sea que está empezando el tema a instalarse. sí, vos sabés que me parece muy interesante, si bien yo tuve la oportunidad de leerlo porque Mariana me lo facilitó y bueno, y entiendo que algunas cuestiones ahí podrían modificarse de terminología, como por Claro, ejemplo de sí. hablar de acceso al Ahí trabajo, sí, ¿no? Del trabajo cooperativo y algunas otras cuestiones ahí que se podrían definir, pero me parece que es sumamente interesante e importante que, digamos, desde cooperar se genere esto, porque abre un montón de puertas, como vos estás diciendo. El tema es siempre acá que vos tengas, como en las cuestiones de violencia de género, profesionales que estén capacitados en esto y que acompañen bien todo este proceso, porque eh, digamos que no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Tienen totalmente. Sí, sí, sí. capacitados en la temática y me parece que es por ahí porque hay que acompañar el proceso de construcción sociocultural, digamos, Totalmente. la comunidad. Hay que acompañar porque es un choque muy grande cuando se encuentra una persona con discapacidad con una sin discapacidad, porque bueno, también las personas sin discapacidad como que yo lo sé porque soy terapista ocupacional y lo estudié y algo me motivó, ¿no? Y me fui construyendo, pero el resto de las personas, eh, yo también estuve en esa situación antes de ser TO, ¿no? De, Claro, como de desconocimiento. Entonces, eso también hay que acompañarlo, ese proceso que creo que es lo más difícil, porque si vos acompañás bien ese proceso es cuando las inclusiones o el acceso al trabajo es exitoso. Si vos no acompañás bien ese proceso es cuando falla, ¿no? Y por ahí dicen, totalmente. no, las personas con discapacidad no pueden trabajar, pero en realidad es porque falló ese proceso de acompañamiento.
tanto de la persona en situación de discapacidad como aquella empresa, aquella comunidad o lo que sea que también había que acompañarla. Es algo mutuo que hay que hacer. Así que bueno, como Totalmente. para Sí, tener estamos en la Agencia Nacional de Discapacidad actualmente, que sigue teniendo en el área en la dirección de inclusión a las mismas compañeras y compañeros que estaban trabajando en la gestión anterior, pudieron hacer, no sé si no fue después que te lo mandé a vos, eso no me acuerdo, pero se pudieron hacer algunos aportes en relación a la terminología para que esté alineado la perspectiva en discapacidad. Y cómo, esto que decís, Ele, hay que seguir, cómo la capacitación tiene que ser continua, porque a veces tenés tan incorporados, bueno, ahora que estuvo todo el tema de la ley de emergencia en discapacidad, ¿cuántas veces escuchamos decir discapacitados y discapacitadas? el Y tiempo. dentro del sector también. Y eso que tomaron la perspectiva, pero claro, una vez, 2 horas, y que no, y que era un poco lo que yo intentaba transmitir al comienzo, digo, podemos estudiar, podemos saber qué quiere decir el techo de cristal, pero hay que poder practicarlo. Entonces la persona, si no está en contacto con personas con discapacidad, si no interactúa, va a seguir, la capacitación va a pasar, digamos, de largo. No es un capricho la terminología, digamos, ¿no? Implica mucho. Sí, Bien, vamos dale. con los números. Con los datos, así ya abrimos a preguntas, María. Dale. Este es unos números que saqué como fuente, que también lo podemos poner, por supuesto, en la bibliografía. Es una publicación que se hizo en el 2021, Mujeres, Cooperativismo, Economía Social y Solidaria, y yo lo saqué del artículo de una gran compañera y muy amiga, que es Valeria Mutoverría Lazzarini, y dice así: las últimas cifras, estamos hablando del 2021, relevadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, órgano público nacional que promueve y fiscaliza cooperativas y mutuales, dan cuenta de la participación de las mujeres en las cooperativas. Quiero decir que en la gestión anterior del INAES hubo una unidad de género, que se llamaban unidades de vinculación, hubo una dirección de género y que se trabajó mucho en esa dirección. Estaba a cargo Zaida Esmarú, donde estuvo la incubadora de cuidados, donde se hicieron, la verdad que bastantes acciones, se hacían capacitaciones sobre la ley Micaela. En ese momento se trabajó y se pedían números también, digamos, que pudiera haber estadística, porque son importantes. Estos datos fueron aportados por el Reempadronamiento Nacional y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales del año 2008. Este censo evidenció que las autoridades titulares estaban representadas en un 81,3 por varones y miren este número en el año 2008, 18,7 por mujeres. Respecto a los cargos del Consejo de Administración, se registró presidentes, presidentas, un 89,1% varones, 10,9 mujeres, síndicos y síndicas, un 83,4 varones, 16,6 mujeres. Tesorero, tesorera, un 70 y casi 80% varones, 20% mujeres, un secretario, secretaria, 73,8 varones y un 26,2 mujeres. Miren las cifras. Para aquellas personas que no sean del cooperativismo, el Consejo de Administración está conformado por presidente, presidenta, secretaria, secretario, síndico, síndica, tesorero, tesorera. Ese es el Consejo de Administración de una cooperativa de trabajo. Y en la participación en cargos de gerencia, la desigualdad se sostiene, un 18,9% de mujeres y un 81,1% de varones. Hay un trabajo, pero es muy reciente, tendríamos que averiguar, muy, muy reciente, de la Federación de Cooperativas de Tecnología, de FATIC, con respecto a números. Es lo más difícil de conseguir. Y si no tenemos números, no podemos incidir, digamos, en políticas públicas, que no quede solo como narrado, ¿no? Como relato, son importantes los números. Bueno, ese artículo es del 2021, donde ahí Valeria describe esto. Así que me parece que eso es una asignatura pendiente, digamos, seguir pidiendo, no es el momento para pedirle al instituto, pero pero las universidades, en relación a estas estadísticas y del cooperativismo,
seguramente deben seguir trabajando este tema. Sí, totalmente. Vos sabés que pensaba que es muy impresionante, digamos, el porcentaje es muy bajito de Muy mujeres bajito. los cargos, ¿no? Del Consejo de Sí, Administración, realmente. Así que hay muchísimo para trabajar con respecto a la perspectiva de género y desde la universidad también hace falta seguir, digamos, generando más investigación con perspectiva de género, y mayor articulación también para poder acompañar esos procesos también desde la extensión, ¿no? sí. Capacitación, encuentros, hay que seguir Quiero mencionar otro espacio, porque hablé del Comité de Género de Cooperar y hay otro espacio que es que nació como espacio de mujeres autogestionadas, este, que ahora están cambiando el nombre, están hacia una transformación del nombre para poder incluir diversidades. Ahí estaba buscando ¿no? Y yo creo que nació en el 2019, no sé si alguna compañera que acá lo conozca me puede decir algo, y están queriendo ir hacia una federación, y están articulando con otros espacios, más con la lógica de movimiento, más abierto, a diferencia del Comité de Género de Cooperar, que está institucionalizado, que tiene sus reglas, ¿sí? Que el Comité de Género se sienta en el Consejo de Cooperar, eso es importante, porque es comité, pero para eso hay que seguir algunas reglas para que, por ejemplo, la Comisión de Discapacidad no es comité, no se sienta en el Consejo de Cooperar, digo, hablando de las decisiones. Pero hay reglas institucionales. Entonces las instituciones tienen sus reglas que a veces te sentís que te constriñan un poco, pero también te dan un montón, digamos, no podemos estar... Y también tenés estos otros espacios más abiertos, con otras lógicas, y están las compañeras yéndose al encuentro de los trabajadores, que va a ser en La Rioja también, territorio de varones, que están ahí muy bien, ahí haciéndose espacio, hace tiempo que se vienen haciendo espacios, no es un espacio fácil, tiene que ver con las empresas recuperadas y con lo que yo comentaba al comienzo, se están abriendo más, por supuesto, y que también está bueno poder decir las cosas como son, ¿no? A mí me parece que poder decir, bueno, este espacio es así, necesita otro tipo de apertura, y también se están organizando para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año va a ser en Corrientes. No quería dejar de mencionar a Emma. Bárbaro, Mariam. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, estaría interesante que puedan. Ahí te da un mensaje de Melissa que se fue y dice, me tengo que desconectar, pero ver el resto de la grabación, gracias por el espacio, me llevo notas y nuevas miradas para incorporar. Puso Melissa. Bueno, No sé si por ahí Silvia, Margarita, María Eugenia quieren comentar algo, qué les resonó, los conceptos de sus propias vivencias. Hola, ¿cómo están? Silvia, Gracias, Mariana, gracias, Ele. La verdad que hiciste un recorrido de libros maravilloso. Eh, tengo 52 años y creo haberlos leído en mi primera formación mirá. de, con la perspectiva de género, esto cuando ya me interesaba la temática. Eh, en otra provincia, obviamente, y con otra mirada, y las palabras, esto del techo de cristal y del piso pegajoso, que siempre desde el lado feminista se habla, pero en la práctica, la vivencia, solo los que tal vez vivimos sabemos qué significa, ¿no? Y me resuenan dos palabras que dijiste en este proceso, y uno es la soledad y el otro la palabra autonomía, ¿no? Cómo atraviesa ese proceso a la hora de querer ocupar un cargo, de querer asumir una responsabilidad, de luchar contra determinados temas en el cooperativismo. Me imagino que es, este, yo vengo del cooperativismo en la provincia de Tucumán, no es lo mismo que acá, porque allá es como mucho más conservador y tradicional. Si bien los cargos son ocupados por varones, el 90% de los cargos en cooperativas son de mujeres. O sea, pero tampoco es como que, bueno, que alguien nos mande. Está esta idea, ¿no? De que alguien nos organice porque nosotras no podemos. Cuando vos planteás dentro de la organización cooperativas,
ahí qué es la autonomía. Me tocó formar el programa Mujeres Ellas Hacen, que se acuerdan que era de una determinada época, que dentro de eso la educación y el asociativismo era parte, Sí, era un encuentro con mujeres, que fue un excelente programa, entre comillas, pero también permitió algunas cosas, tuvo sus fallas, obviamente, como todos los programas que a veces el Estado tiene, que son venidos desde arriba. Algunas compañeras le permitió concretar alguna autonomía, hacerse cargo de esa palabra, pero también tenían miedo de esto de soltar sus propios roles, ¿no? Eh, Creo que en esta evolución nos pasa a quienes creemos en esta evolución, estas dos palabras me quedaron como pensando en otras cosas también. Y la trayectoria política que cada uno puede llegar a tener, esto de la soledad es muy fuerte. Y a veces eso hace como retroceder eh, en asumir esos cargos. Ay, tengo ganas de esto, tengo ganas de ir al frente con esto, también hace pensar. Me hago preguntas, ¿no? De la foto es clarita, la imagen en un montón de cosas. Así que bueno, esto muy bueno, me encantó, Marian, aprendí muchas cosas de este conversatorio, gracias por seguir dando estas charlas tan buenas eh, y seguir ofreciendo la palabra como un espacio de encuentro, este encuentro que pasa, que es necesario y son tan necesarios en este contexto. gracias, Silvia, sí. ¿Cómo cuesta conversar, no? Mm. Claro, cuesta un montón conversar, o sea, ya hemos perdido esa parte de teorizar o conversar. Yo soy medio rara porque a mí la conversación me parece, siempre he participado de conversatorios, pero me parecen alucinantes y es que ahora en la aceleración del tiempo eso se está perdiendo. No hay tiempo, no hay tiempo, nunca hay tiempo ahora, Nosotros, digamos, pero yo sí. desde la comisión de asociados, después del último, mm, la última actividad que habíamos hecho para el Día de la Mujer, entre cuatro de la comisión se nos dio por seguir ese encuentro y lo estamos tratando de sostener. A veces no nos da el tiempo para hacerlo más seguido, digamos, pero bueno, ahora el 25 de septiembre vamos a hacer una nueva convocatoria no para charlar de temas, o sea, por ahí ponemos un disparador, pero después que salga lo que salga, ese momento que se necesita para escucharnos. Claro, Y que no necesariamente tiene que ser dirigido con un ideario político determinado, o sea, sino con cosas que son de la vida cotidiana, con las cosas que tenemos en común. Y por ahí, sí, ahí, a partir de eso, empezar a ver desde qué punto de vista los vemos. Con lo que decían de las cooperativas, yo creo que hay que hacer una diferenciación, sobre todo porque hay cooperativas, sobre todo las de trabajo, que depende de a lo que se dedican son claro, casi exclusivamente varones y en otras son exclusivamente mujeres. O sea, en las cooperativas de trabajo se da esa dicotomía que salvo algunas, que no son la mayoría, son mixtas. Bueno, y después tenemos la categoría de las poderosas, que son las cooperativas de servicio en el país, que en general las mujeres son de secretaria para atrás, ¿sí? O secretaria, vocal, este, nunca tiene una presidencia o es el gerente de la cooperativa, salvo el banco, que tiene muchas gerentas en el interior. Las cooperativas de servicio en general son muy machistas, son machirulas, digamos. Este, y es difícil, bueno, y ni hablar en la política interna en los partidos, ¿no? Casi siempre las que llegan o son las primas de, las hermanas de, o las que fueron, lamentablemente todavía esa cuestión de que las mujeres nos reconozcan por la capacidad todavía no está instalada. Y yo justamente decía hoy en la radio, porque hoy justo me tocó una entrevista en la radio que hacía muchísimo que no me hacían una entrevista. Este, mm, Justamente eso, ¿no? Que desde diciembre de 2023 hay ciertas cuestiones que nosotros creíamos que ya estaban instaladas y hoy vienen en retroceso, ¿no? Uno lo puede ver en los programas deportivos, donde antes era obligatorio que hubiera una mujer, hoy las mujeres en el piso no están, están en el campo, ¿sí? O sea, otra vez nos mandaron a la segunda fila.
Y yo creo, por ahí soy demasiado observadora de la realidad o pongo el punto en cosas demasiado pequeñas, pero me parece que a través de las pequeñas cosas se pueden desarrollar las más grandes. No podemos empezar por lo más grande porque no lo podemos sostener. Muy bien. Y ¿Y de qué filial sos, Margarita? 117, 9 de julio. 9 de julio. Mirá, qué bien. ¿Y cómo te enteraste, Margarita, de la propuesta? Porque estoy en el grupo de mujeres del movimiento. Ay, lo Me lo mandaron. pasó Porque Carol, aparte claro. soy del PSOL. Ah, buenísimo, buenísimo. Ah, bien, sí. Lo Bueno, que las pasa es que, queridas bueno, la compañeras. entrevista hoy fue justamente por estar en la comisión y por haber hecho las actividades que hemos hecho en el año, ¿no? Buenísimo. Claro. Qué bueno, bueno, ¿Vos, buenísimo. vos, Sí, las Silvia, cómo queridas te compañeras. enteraste de la propuesta, Silvia? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se enteró Silvia de la propuesta del conversatorio? Por apalabrar, Ah, porque es buenísimo. compañera mía de apalabrar. Bien, genial. Muy bien. Con Mariana nos conocimos en un conversatorio que hicimos ahí en Bonplan, que por casualidad Cierto. también nos Vas a venir conocimos. el 8M también, nos une el tema de la, Mira, muy bien, del- del de las género, del mujeres, feminismo, de las de mujeres. género, y pensaba en Marlene Guayer de su libro, y pensaba en una historia de las políticas de identidad con Loana. Yo vengo de esa formación, digamos, y de esa trayectoria con compañeras, y donde lo personal es político fue una frase usada durante mucho tiempo. Creo que en la evolución de las mujeres tenían que ver con eso, fue un estandarte histórico en la historia de lo que es la construcción del movimiento feminista, eh, no solo en el área de cooperativismo, sino en las universidades. ¿Cuántas mujeres han ocupado los cargos en las universidades como rectoras? También ahí ese techo de cristal, militar, toda esa parte. Tenemos que seguir, creo que lo personal político nos llevó a militar un montón de cosas. Entiendo que en los contextos que surgieron eran por esos motivos, después si se traspolaron era porque, bueno, cada uno vio esa parte, digamos, pero se traspolaron en determinadas épocas. También es muy criticado, si coincido ahí con Mariana, esa frase. Eh, Depende del contexto. Creo que en ese contexto de los 70 en adelante, que es lo que pude estudiar, no sé si vivenciar, pero sirvió para romper ciertos techos, digamos, en la militancia, ¿no? Política. A mí me tocó armar la comisión de género en la Juventud Peronista, que era muy difícil. Bueno, ¿y qué van a enseñar? ¿Cómo qué van a enseñar? Nada vamos a enseñar, vamos a hacer política. O sea, compañero con perspectiva de género, que encima el género como categoría histórica, que sirvió para los estudios de las mujeres a lo largo de que sirvió básicamente para abrir el campo de estudio dentro de lo que es la historia de las mujeres, y desde la perspectiva histórica lo digo, se traspoló también a eso, a entender de que género era sinónimo de mujer y también mal usado ese término. Y no tiene Claro, que ver con eso. Creo que las compañeras también en algún momento, compañeros y compañeras lo han utilizado también con ese fin de mal usado, entre comillas, soy una de las críticas y me hago cargo de eso, de mi punto de vista, mal usado el término, porque no es solamente de mujeres. O sea, son las estructuras relacionales, del vínculo, cómo trabajamos desde ese lugar, desde qué lugar nos paramos, cuando hablamos de masculinidad también, era abrir el campo hacia las relaciones y romper con esas relaciones patriarcales que nos han sostenido de siglos y siglos. O sea, escribir una nueva historia, decía, ¿no? Entonces, en el cooperativismo me imagino que yo soy como una romántica del cooperativismo porque me encanta, pero de verdad lo digo. Ojalá que lo podamos seguir sosteniendo y construyendo de otra forma. La perspectiva de discapacidad, gracias Mariana, porque es muy nuevo para mí como persona con discapacidad o discapacidad, como estamos pensando también. Eh, es difícil todavía aceptar, pero creo que se puede. Vamos a hacer como pequeñas luchas así de todo lo que nos costó, los derechos de las mujeres, las violencias. Va a ser un camino más también para romper un montón de barreras que hay sobre eso, digamos.
Bien. Yo quiero cerrar. Vos sabés, Margarita, que al comienzo hablamos un poco de cuando desarrollábamos lo personal político, lo de lo micro. Yo también estoy convencida de la fuerza de lo micro, también no quedarnos en eso, pero tampoco ir a lo grande. Comparto eso que dijiste recién. Quiero cerrar, si te parece, Cele, con una frase de Marlene Guayar, de este libro, una teoría lo suficientemente buena, que dice, hay una cuestión sistémica que te lleva a encerrar la esperanza bajo llave, como si eso significara algo inteligente, algo que te salva. Y nada que esté encerrado puede ayudarte. Abrí la caja y que salga la esperanza en vos. Son posibles los cambios. Nadie, esto lo escribió en la época menemista, podemos cambiar la palabra menemista por otra,